Hoy por Hoy, Región de Murcia. El laboratorio de José Manuel López Nicolás. Van a permitir que suene un poquito más la sintonía de la habitual, porque estábamos dándole aquí un abrazo a José Manuel López Nicolás por esa nominación a los premios web de la región de Murcia en la candidatura de podcast. En estos premios que organiza el diario La Verdad. Ayer os lo contamos, ayer felicitamos a José Manuel en la antena, pero no nos habíamos visto y bueno, había que darle un abrazo. José Manuel López Nicolás, profesor, científico, divulgador, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo bien, pero como dije ayer, yo creo que el abrazo tendría que ser común. Aquí somos tres los que hacemos el programa. Y, tú eres la mente pensante. No, yo... Nosotros no somos el atrecho. Claro. Totalmente. Hola, Ruth, de nuevo. Muy bueno. Aquí me he colado, yo me cuelo siempre, Paco. Y contento, ¿no? Contento de ya estar ahí, porque creo que al final lo que se está premiando es la labor de divulgación, el llevar la ciencia de la vida cotidiana a la sociedad, el poner en alza y en primera plana lo que es la ciencia, el progreso científico y tecnológico, que lo hacemos por fomentar vocaciones, porque la gente aprenda y también para el espíritu crítico. ¿Para qué ver el lo espíritu de... crítico es necesario, más que nunca. Lo del Ondas esa, los podcasts o algo así. Aquí ya no para nadie. Aquí ya tenemos un nivel y tenemos que... Ganemos o no, que optar nosotros seguimos. Sí, totalmente. Bueno, pues nada, el próximo 10 de julio es 10 de julio. Sí, es ¿no? la entrega, ¿no? De los premios. Saldremos de dudas, sabremos si hemos ganado o no hemos ganado. En cualquier caso, José Manuel, siéntete ganador. Esto se dice, pero es que es verdad, ¿eh? Oye, es ya un premio, ese reconocimiento ya está ahí. Lo que sé que en ¿Qué te dice caso... la gente de la calle? A ver. No, la gente está encantada con el programa, lo digo de verdad, y me lo dice mucha gente, que aprende muchas cosas, que se nota mucho el buen rollo que hay en el programa, que se lo pasan bien, pero que aprenden. Porque a veces me dicen, nos lo pasamos bien, digo, pero ¿aprende? Dice, sí, digo, entonces nos vale. Ahí ¿no? te sale la vena docente. Exactamente. Eso con mi alumno se lo pregunto y digo, ¿nos pasamos bien? Dice, no, aprendemos y digo, y vale, al tener la posibilidad de que es formato podcast, claro, pues lo puedes escuchar tantas veces como quieras. O decir, oye, no me ha quedado claro esto, le doy para atrás. Entonces, pues te vuelve a escuchar o nos vuelve a escuchar. Eso yo creo que es también importante, porque además cuando lo ponemos en las redes sociales, lo difundimos en las redes sociales, ponemos el link al podcast y la gente vuelve al podcast y ya no solo se pica, porque me lo han comentado, ya no solamente se escucha el programa de esa semana, ¿no? Sino que tira hacia atrás y va escuchando los anteriores que no lo hubiera podido escuchar. Y creo que eso le hace muy bien al programa. Muy bien, pues ya está. Bueno, pues en el último programa precisamente estuvimos hablando de las hogueras de la noche de San Juan. ¿Estuviste en alguna, por cierto? Sí. ¿No nos dirías que también estuviste en un evento de divulgación científica? Sí, a las dos cosas. Estuve en la hoguera y estuve en un evento de divulgación científica como oyente, ¿vale? Ah, muy bien. Porque fue precioso. He estado unos días de escapada en el Cabo de Gata y entonces mi hija y yo fuimos a la playa de los Genoveses. Qué los bonita, Genoveses en qué San bonita. José. Y entonces allí hacían... No la conozco yo. Pues Tienes que ir. es maravillosa. Y hacían era una excursión nocturna a la playa de los Genoveses, ya de noche, y cuando estábamos allí, pues el guía era experto en astronomía y nos hacía una observación astronómica, se veían todas las estrellas, las constelaciones, y nos iba explicando él qué era cada cosa, allí con unos telescopios. Fue preciosa y pasamos un buen rato aprendiendo sobre la ciencia y luego volvimos a San José y allí estaban las hogueras y allí estaba la fiesta y también aprendimos, pero ya de otras cosas. Bueno, pues no es una mala forma de empezar el verano, José En Manuel. absoluto. Por cierto, explícanos claramente en qué consiste el solsticio de verano, que marca el inicio oficial de esta estación en el hemisferio norte y que este año ocurrió, como saben los oyentes, la madrugada del 21 de junio. Sí, el solsticio de verano fue un par de días antes de la noche de San Juan. Ocurre
concretamente cuando el eje de rotación de la Tierra, que está inclinado unos 23,5 grados respecto a su órbita, orienta el hemisferio norte más directamente pues, hacia el Sol. Esa inclinación no cambia a lo largo del año, pero la posición de la Tierra en su órbita sí, y eso hace que los rayos solares incidan de forma diferente en cada estación. Durante el solsticio, el Sol alcanza el punto más alto en el cielo al mediodía y recorre la trayectoria más extensa posible. Por eso resulta en el día más largo y en la noche más corta de todo el verano. La diferencia entre el día más largo del verano y el más corto del invierno, la gente me pregunta, ¿cuántas horas son? Pues depende dónde lo puedas ver. En la región de Murcia esa diferencia es alrededor de 5 horas y 20 minutos, bastante menos que las 9 horas que pueden darse en latitudes más altas, como las que hay, por ejemplo, en el norte de Europa. Además del efecto sobre la duración del día, el ángulo más directo de los rayos solares en verano también aumenta la intensidad de la radiación solar. Eso lo explica que no solamente los días son más largos, sino que también son muchísimos más cálidos. ¿Y cómo se adapta nuestro cuerpo al verano? Pues es gracias a una ciencia de la que hemos hablado otras veces, que es la cronobiología. Es la ciencia de los ritmos circadianos. Nuestro cuerpo está ajustado a esos ritmos de la naturaleza y a través del llamado reloj circadiano respondemos a los cambios de luz y la oscuridad, pues para regular funciones vitales como puede ser el sueño, el apetito, la temperatura, la secreción hormonal, etcétera. En verano, la exposición prolongada a la luz solar, especialmente en las horas de la tarde, inhibe, ralentiza la producción de melatonina. La melatonina es la hormona que indica al cuerpo que es hora de dormir. Claro, al inhibirla, eso retrasa la sensación de sueño, haciendo que nos acostemos más tarde, sin que eso signifique que necesariamente durmamos más. Es decir, nos acostamos más tarde, pero nos levantamos más o menos a la misma hora. Al mismo tiempo, los amaneceres tempranos pueden acortar el sueño, especialmente en personas como yo. Yo soy muy sensible a la luz. Pasa ahí un rayito de luz y ya no hay forma de volverme a dormir. Este desfase en el horario natural puede generar consecuencias leves pero acumulativas: fatiga, irritabilidad, menor concentración. Además, las altas temperaturas nocturnas juegan también, como todos sabemos, pues un papel muy importante. El cuerpo necesita bajar su temperatura para conciliar el sueño, y si el ambiente nos permite esa caída, esa pérdida de calor, pues el sueño se interrumpe más, es un sueño mucho más superficial. Claro, es que en verano por la noche no puedes dormir por el tema del calor, las noches tropicales, el bochorno y demás, luego por el día estás hecho un perro porque no tienes ganas de dormir, ¿no? Exactamente. Entonces, lo vas arrastrando. ¿Qué hago, señor? Luego duerme la siesta y entonces luego te despiertas tarde de la siesta, no te duerme y ya está el lío. ¿Existe algún complemento alimenticio que nos ayude, por ejemplo, a combatir el sueño en verano, José Manuel? En el programa hemos hablado muchas veces de los complementos y de la poca evidencia científica, pero hay uno que sí, y precisamente el que nos ayuda a esto es la melatonina. Pero ojo, la melatonina únicamente si la consumimos correctamente. Esta molécula contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño siempre y cuando se ingiera 1 miligramo de melatonina poco antes de irse a dormir. No hay que poner más melatonina ni menos, y no la puedes tomar 2 horas antes de irte porque no a te dormir, hace nada. porque no te hace nada. Además, tiene otro papel. La melatonina contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase horario, del jet lag, de lo que estábamos hablando, si se ingieren 0,5 miligramos poco antes de acostarse el primer día de viaje y unos cuantos días después de la llegada al lugar de destino. La melatonina es uno de los pocos. ¿Y esto cómo se compra? Yo voy a la farmacia y digo, quiero melatonina. La tienen en forma de suplemento alimenticio, como un complemento alimenticio en cajita. Y eso te regula el sueño, ¿no? Viene a regularte el sueño. Te ayuda, por un lado, a dormirte antes, cuando tienes esos problemas que dices, madre mía, no me puedo dormir, y luego en los viajes el jet lag a regularlo, y te lo va regulando. Pero no hay que pasarse. No hay que pasarse. Como todo en la vida. 1 miligramo para dormir bien y 0,5 para regular el jet lag. ¿Y tú cómo combates este calor veraniego tan asfixiante que está haciendo? Yo siempre, vamos a ver, a con mí el calor chulas como la que llevo. De sandalias, chula, ¿no? No, es que estoy viendo todo el rato y digo, tengo que decir. Ahora hacemos una foto. Pues yo llevo bien el calor, ¿eh? Yo me acuerdo cuando jugaba al fútbol. Pero porque eres un chichipán, como dirían. Pues es verdad, soy una brevita de invernadero, decía mi abuela. Pues yo me acuerdo cuando jugaba al fútbol, el entrenador por encima de 25 grados, por debajo de 25 grados no me ponía, porque yo pasaba frío. Por debajo de 25, por encima, allí corría lo que hiciese falta. Pero ¿cómo lo combato? Bueno,
estrategias de hidratación inteligentes, beber mucho, aunque no tenga sed, hay que evitar la deshidratación, regular la exposición a la luz, ropa ligera, ojo, fotoprotectores de los que hablaremos la semana que viene, fotoprotectores 50 más, que son los únicos que funcionan, y mi gran debilidad, tomarme un helado. Yo tomo mucho helado en verano, me encantan los helados. O sea, tú en Roma serías feliz, ¿no? Pues soy feliz, he ido a viajes de pizza, ¿no? Digo, no, a mí pongo un helado a la hora que sea. Qué gente más generosa a la hora de ponerte un helado, los italianos, es verdad. No como aquí, que tienes que ir rascando. ¿Qué te ha pasado? Oye, lo carísimos que están los helados, ¿eh? Que te piden una bolica y te cascan ahí, ¿no? 3,50. Sí. Pero ¿qué está pasando ahí? Todo el mundo tiene que vivir, pero te que están compras caros. un helado y un pastel de carne ya hecho al mes. Pide un pastelito, una cosita, joder, el pastelito. Pero hay ciencia, por ejemplo, en un helado, José Manuel. Mucha, hay muchísima, porque es un sistema de muchas fases, un sistema coloidal, de coloides, y hay equilibrios entre fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, y todo hay dos disciplinas científicas, la termodinámica y la reología, la que dominan. La reología es la rama de la física que estudia cómo el material se deforma, en este caso el helado, cuando se le aplican una fuerza. Los helados son pura química física, están formados por agua, por grasas, por azúcares, por aditivos, por aire, por sólidos no grasos, y esa textura cremosa que tienen resulta de la cristalización parcial del agua, de que se incorpore aire, de la estabilización de la mezcla mediante emulsionante, mediante estabilizante, mediante muchos aditivos. Al congelarse, pues se forman microcristales de hielo rodeados por una fase continua de grasa y sólidos disueltos. La temperatura, el tamaño de los cristales, el contenido en grasa, pues todo eso determinan la suavidad de cada helado y la cremosidad de cada helado, que es lo mejor del verano, como he dicho. Y la mayoría de nosotros confiamos en dos grandes aliados tecnológicos para combatir el calor: los ventiladores y también los aires acondicionados. Sí. ¿Cuál prefieres tú? Yo ¿Cuál es mejor? yo no soporto El aire. no, escucha. ¿El ventilador? El ventilador por las noches es lo que no soporto. Es el ruido, ¿no? El dolor, el que yo tengo en mi casa no es un ventilador, el de techo. Sí. Es un vendaval, lo que se origina es un vendaval. Se nota cuando llega la sábana, tal, no puedo con eso. Pero hay mucha ciencia y mucho progreso tecnológico y diferencias. Los ventiladores no reducen, al contrario de lo que piensa mucha gente, no reducen la temperatura del aire. Lo que hacen es, pues eso, crear corrientes de convección que lo que hacen es acelerar la evaporación del sudor. Esa evaporación del sudor lo que hace es extraer calor del cuerpo y así se proporciona esa sensación de frescor, pero porque lo está extrayendo el calor. El efecto es mayor si la piel está húmeda, por eso muchas personas mojan una toalla o un spray de agua y se lo ponen en combinación con el ventilador para extraer el calor. Por otro lado, los aire acondicionados sí reducen la temperatura del aire, en contra del ventilador. Funciona mediante lo que se llama el ciclo termodinámico. Un gas refrigerante circula entre un evaporador y un condensador. Al evaporarse dentro del sistema, el gas absorbe el calor del aire interior, luego se comprime, se condensa en el exterior y libera el calor al ambiente. Por eso, pasar bruscamente de 38 grados que puede haber en la calle, 40 grados en la calle, a 22 grados en interiores, puede causar problemas respiratorios, resfriados, rigidez muscular. Entonces, hay que usarlo, pero no hay que abusar del aire acondicionado. Oye, José Manuel, ya que estamos hablando de refrigeración, de verano, de calor, ¿a ti te gusta la cerveza? A mí sí, a mí me gusta la cerveza. Ya sé que tiene alcohol, ya sé que el alcohol, como dice la gente, es que dice, hay que tomarlo con moderación. Yo siempre digo que en esta región la palabra moderación asociada al alcohol no la llevamos bien y que además, aunque sea moderado, está asociado a tipos de cánceres, pero sí, me gusta la cerveza, bebo cerveza. ¿Podrías darnos tú algún truco científico para enfriarla? Pero de verdad, ¿eh? Sí. Y luego hay trucos por ahí que no sirven para nada. Sí. Cuando no tenemos un frigorífico cerca. Sí, te voy a dar dos que yo uso, ¿vale? Estos sirven porque yo lo uso. El primero de ellos científicamente es el enfriamiento por evaporación. Es lo que se conoce como el truco del paño mojado. Hay que mojar un paño o una camiseta con agua fría. Envolvemos la botella o la lata de cerveza. La colocamos, es importante, en una zona con corriente de aire y esperamos entre 15 y 30 minutos. Ese método aprovecha un principio físico fundamental, que es que la evaporación consume calor. Lo hemos dicho anteriormente. Cuando un líquido, una cerveza, pasa del estado sólido a gaseoso, imaginaos el agua, que se ve mejor el ejemplo, necesita energía para romper los enlaces que mantienen juntas a las moléculas. Esa energía se toma del entorno
entorno más cercano, en este caso la botella o la lata de cerveza. Al envolver la bebida con un paño mojado y exponerlo al aire, el agua comienza a evaporarse, el agua que hay en la toalla en la que hemos metido la cerveza. En ese proceso absorbe calor del recipiente, lo que reduce la temperatura del recipiente que hay dentro, es decir, de la lata de cerveza o de la botella de cerveza. Si además hay viento, el efecto se intensifica porque el aire en movimiento retira más rápidamente el vapor y permite que se evapore más agua y por tanto que se enfríe más rápido la cerveza. Es muy parecido al sistema de los botijos de barro. Ese es uno. ¿Y el segundo método para enfriarla? Pues ese es utilizar sal. Lo que hacemos es enfriar la cerveza con agua, sal y hielo. Llenamos un recipiente con agua. Agua, agregamos bastante hielo. Alguien puede decir, bueno, pues entonces ya está, si tiene hielo no necesita sal. No, pero es que la sal lo que hace es que baja el punto de congelación del agua. Introducimos las cervezas y las removemos y en unos 10 o 15 minutos estarán muy frías. Se basa científicamente en una interacción termodinámica muy efectiva, la depresión, la bajada del punto de congelación. Cuando añadimos sal al hielo y agua, el punto de congelación baja por debajo de 0 grados. Esto obliga al hielo a derretirse mucho más rápidamente, pero para hacerlo necesita absorber calor del entorno. ¿Y de dónde lo toma? De las cervezas que están sumergidas en la mezcla. En términos científicos se crea una solución salina con una temperatura más baja que el hielo puro, lo que acelera la transferencia de calor desde la bebida hasta el baño helado. 10-15 minutos la podemos tener baja muy rápidamente, alrededor de 4 o 6 grados centígrados. Normal. Sal normal. Por cierto, en el súper existen muchos tipos de cerveza de bajo contenido alcohólico, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias tienen? Claro, la gente confunde porque está la 00, la sin alcohol, no son todas iguales. Hay cerveza con bajo contenido alcohólico, esas tienen entre un 1 y un 3% de alcohol en volumen. Luego están las cervezas sin alcohol, tienen inferior al 1%. Pensad que es la cerveza en toda la Unión Europea el sitio donde más se consume y más se produce la sin alcohol es en Europa, en España, perdón. Y luego las terceras son las cervezas 00. Hacen referencia a aquellas con contenido máximo en alcohol del 0,04. Es decir, la 00 puede tener un poquito de alcohol, pero de más alcohol a menos serían bajo contenido alcohólico, sin alcohol y por último la más baja, la 00. ¿Cómo se elaboran este tipo de cervezas? Tanto las materias primas como las fases de elaboración son igual que las cervezas normales, ¿vale? Pero claro, ¿cómo le quitamos el alcohol? Hay varias opciones. La primera, yo siempre le digo, para que los oyentes, vamos a pensar cómo lo haríamos. Pues la primera es, si el paso más importante es la fermentación. La fermentación, ¿quién la hace? La fermentación la hace una serie de levaduras que transforman el azúcar en alcohol. Pues bien, una de las formas que se ha hecho es utilizar levaduras que no tengan esa capacidad tan rápida de fermentación como tiene la Saccharomyces cerevisiae, que es la que más se utiliza. Hay otra levadura, Saccharomyces ludwig, ¿qué es lo que hace? Pues que no es capaz de transformar ese azúcar totalmente en alcohol. La segunda opción, como yo siempre digo, que las enzimas, las levaduras, son de la nobleza, actúan como las marquesas, necesitan su temperatura óptima, su pH óptimo. Pues bien, si tú coges y te apartas de la temperatura óptima de la levadura, pues su trabajo lo va a hacer pero peor, porque no está en las condiciones ideales. Entonces no va a transformar todo el azúcar en alcohol, al igual que si utiliza una levadura diferente. Oye, pues me gusta esto, ¿no? Sí, pero qué claro, buena pues, está la fermentación. Yo nunca había pensado que tanta ciencia tiene la cerveza. Pero si no se ¿Te la fermenta bebes? totalmente, serán cervezas algo dulces. Claro, porque si estamos hablando que el azúcar no pasa totalmente a alcohol, pues queda algo de azúcar. Entonces, para que los que no le gustan el sabor ese dulce, hay un tercer método, que es lo que se hace, que es utilizando calor. Como el etanol se evapora a 78 grados centígrados y por otro lado el agua a 100 grados centígrados, pues aprovechamos esa diferencia de temperaturas para evaporar el alcohol, pero sin llegar a la temperatura de ebullición del agua. Este tercer método presenta una desventaja. Una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ya no queda azúcar, porque sí se fermenta todo, pero cuando esa alta temperatura produce que compuestos volátiles de la cerveza se vayan también. Es decir, se va el azúcar, se fermenta, pero se van compuestos que dan lugar al sabor, al aroma. Entonces no está tan buena. ¿Y si se ha ido el azúcar, por qué engorda la cerveza? La cerveza engorda porque el alcohol, que es el azúcar, se transforma en alcohol, el alcohol te va a engordar más que el azúcar. ¿Cuántos grados tiene la cerveza de alcohol?
La cerveza normal, bueno, hay muchas, hay mucho Sí. alcohol, pero tú puedes tener 4 grados, 6 grados y O sea, hay de bastante para 78 el etanol a pasar No, eso es sí, eso es la temperatura a la que ebulle, vale. Entonces, ¿tú qué haces? Pues si temperatura ebulle a 78, no es que tenga 78 grados la cerveza, estaríamos muertos aquí. Y No, remuertos. digo yo, antes Te de vamos a tomar una fermentar. caña de 78 grados a la salida. Oye, pues no, los tres no pueden ir a la No gala. hace falta ir a la gala. melatonina ni nada de eso para dormir. Pero vamos a ver, pero lo que pasa es, y para acabar, que dices tú, vale, entonces si se pierde el sabor, ¿cómo puedo hacer yo para una cerveza que tenga el mismo sabor, el mismo aroma y a la vez se haya fermentado todo el azúcar y lo tenga alcohol y no esté dulce? Pues lo que se hace es utilizar técnicas como el al vacío, por ejemplo, técnicas de centrifugación, de destilación al vacío, de separación. ¿Qué es lo que hace? Pues que permite, esas técnicas lo que te permiten es que el alcohol, se te utiliza una temperatura de ebullición entre 50 y 60 grados. Eso en vez de los 78 que hablábamos. ¿Esto por qué es bueno? Pues porque vamos a lograr que ebulla el alcohol, se vaya, pero los compuestos que dan lugar al sabor y al aroma los retengo. Y además, algunos de los que se pierden, ahora los maestros cerveceros pueden recuperarlo e introducirlo. Por lo cual, no tenemos azúcar, tenemos bajo contenido en alcohol a través de esas formas que estamos diciendo, pero el compuesto que da lugar al sabor y al aroma Se lo mantiene. mantenemos. Podemos tomar cerveza sin alcohol para quien le guste. Efectivamente. Pues no le gusta a todo el mundo. A todo el mundo no le gusta. Yo si me tomo una, me la tomo. Pero estamos en un programa de divulgación científica y hay que hablar Sí, también hay de que cerveza hablarlo sin de todo. alcohol, pero Todo con moderación viene bien. O sea, está bien, sienta bien, con cabeza. Y con alcohol también, de vez en Eso es. cuando. Bueno, pues vamos a tomarnos unas cañas, José Manuel. Ruth no, porque se queda haciendo la hora 14. Lo siento, Ruth. Es lo que hay, es lo que hay. Nos vamos de caña. Bueno, que ha sido un placer. Que muchas gracias y que nos vemos La semana que viene, el próximo martes. Antes de los premios, ¿eh? Nos vemos la semana que viene, vamos a hablar de cremas solares, de cremas hidratantes y bueno, y que vamos a empezar bien el verano. Venga. Hasta Gracias, luego. José Manuel. Un abrazo. Hasta ahora, Ruth, y a ustedes hasta mañana. Cuídense.